Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es el segundo hijo de 6 hermanos de una familia encabezada por un electricista. Cuando tenía 3 años de edad, la familia Zedillo se mudó a Mexicali, Baja California, donde asistió a la Escuela Primaria Federal Leona Vicario y en la Escuela Secundaria Federal número 18. Estuvo activo en el gobierno y periodismo estudiantiles y a los 15 años regresó a la Ciudad de México para continuar con sus estudios en la Vocacional de Ciencias Sociales número 5. En el año de 1968, como miembro de la moderada agrupación Emiliano Zapata, participó en las protestas estudiantiles de ese año contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz. 3 años más tarde, ingresó en el Partido Revolucionario Institucional, la principal formación política de su país, de la que provenían todos los presidentes mexicanos de su fundación. En 1969 ingresó al sector público como auxiliar de auditoría en el Banco Nacional del Ejército y la Armada, y para 1972 Ernesto Zedillo se tituló en la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica en su examen profesional. Al graduarse empezó a dar clase. Después se casó con Nilda Patricia Velasco, que fue su alumna y con quien tiene 5 hijos: Ernesto, Emiliano, Carlos, Nilda Patricia y Rodrigo. Aprovechando una beca ofrecida por el gobierno a estudiantes destacados para proseguir con sus estudios, viajó al extranjero para estudiar en Bradford, Inglaterra, y después en la Universidad de Yale en los Estados Unidos de América, donde recibió títulos de maestría y doctorado. Cuando regresó a casa, Zedillo trabajó para la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Durante su labor en esta institución, fue creador del fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, que permitió que se salvaran de la quiebra cientos de empresas y que se preservaran miles de empleos durante los difíciles años de la crisis financiera. En diciembre de 1988 entró a formar parte del gabinete presidido por Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto, cargo que ostentó hasta enero de 1992. En dicho cometido, colaboró en la redacción de un Plan Nacional de Desarrollo y en el establecimiento de una política económica que redujo la habitualmente alta tasa de inflación de México hasta cifras inferiores al 10%. Durante parte de los 2 últimos años de la presidencia de Salinas, Zedillo fue secretario de Educación. Desde ese cargo, devolvió el control a los gobiernos de los estados, contrarrestando de este modo la influencia del poderoso Sindicato Nacional de Maestros. Dentro del PRI, Zedillo fue identificado como miembro del grupo de jóvenes tecnócratas que tuvo enfrentamientos con los dirigentes más viejos del partido por su apoyo a las medidas de reforma económica, entre ellas la privatización de empresas públicas y la reducción de aranceles comerciales con otros países, apoyando la aprobación del Tratado Libre de Comercio norteamericano. En 1993 renuncia a su cargo como secretario de Educación para asumir la dirección de la campaña del candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Pero tras su asesinato en marzo de 1994, Zedillo fue designado por el presidente Salinas como candidato sustituto, ganando las primeras elecciones democráticas del México moderno para el periodo del año de 1994 al año 2000. Luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década, con persecuciones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Además, por si fuera poco, un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgido en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari comenzaron a desequilibrar la paz social. El panorama cambió durante el resto del sexenio de Zedillo. Se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Por otro lado, gracias a Zedillo hubo una apertura política mexicana que permitió en julio de 1997 la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, PRD, como jefe de gobierno del Distrito Federal.
fecha en la que también el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Al final del mandato, se convirtió en el primer presidente emanado del PRI en reconocer una derrota en la elección presidencial. Tras terminar su periodo como presidente, tomó posesión en el Consejo Ejecutivo de algunas empresas estadounidenses. Adicionalmente, se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionados con el financiamiento a los países en vías de desarrollo.